Este video va a tratar acerca de cómo se hace un experimento de investigación electroquímica. Y pues necesitamos tener muchos conocimientos tanto de termodinámica como de cinética para poder entender lo que está ocurriendo en una investigación electroquímica. Una investigación o un experimento electroquímico nos puede servir para diferentes aplicaciones o diferentes propósitos. Nos puede dar información acerca de la cinética de la reacción redox en esta interfaz electrodo-electrolito. Nos puede dar información acerca de la caracterización de materiales, muchos materiales metálicos, acerca de la corrosión, materiales semiconductores, acerca de fotocatálisis, fotoactividad. Podemos en particular hacer estudios teóricos para contrastar estos modelos con los resultados experimentales y establecer cuál es la validez de los supuestos teóricos, lo que se hace en todos los casos para poder darle a este modelo una categoría o un intervalo de validez que sea adecuado. En electroanalítica, por ejemplo, se puede hacer determinación de concentraciones o caracterización de algunos analitos. Y tenemos otras aplicaciones muy importantes, por ejemplo, en neurociencia, en cuestiones ambientales, etc. Para hacer entonces una experimentación, usamos una celda de investigación. Y en esta celda de investigación tenemos 3 electrodos en vez de los 2 tradicionales que hemos estado manejando para las celdas electroquímicas. Lo que sucede es que en esta celda tenemos la combinación de las anteriores celdas electroquímicas que habíamos discutido. Entre lo que llamaremos electrodo de trabajo, que es en donde se va a llevar a cabo la reacción que nos interesa entender, lo que estamos estudiando, el objeto de estudio, y el otro electrodo que vamos a llamar contraelectrodo, y probablemente no nos importe tanto, pero sí es de interés saber qué es lo que está sucediendo aquí, solo para poder controlar todo el sistema. Este sistema, entre el electrodo de trabajo y el contraelectrodo, está regulado por una celda de electrólisis. Aquí es donde aplicamos una diferencia de potencial y con un sistema regulable. Entonces, esta es una representación muy simple en donde solo se pone una fuente de poder de corriente directa, pero los sistemas electrónicos reales son un poco más complejos que esto. Y cuando lo que queremos es medir cómo va cambiando lo que está sucediendo en la interfase entre este electrodo de trabajo, esto con respecto a al potencial impuesto, y entonces le ponemos un electrodo de referencia que va a ser el que nos va a dar esa información, nos va a decir cuánto se está moviendo el voltaje o cuánto se está moviendo la corriente. Es decir, esto está funcionando como una celda de medición y en este caso lo podemos relacionar con la celda galvánica. Estos dos sistemas incorporados en un equipo más sofisticado que se llama potenciostato, también puede ser galvanostato, es decir, puede uno controlar la diferencia de potencial o puede controlar la diferencia de corriente. Y luego la información va a una computadora porque todo lo que estamos registrando tiene una característica eléctrica. Así que en tiempo real podemos ir viendo cómo movemos el potencial con respecto a lo que está aquí en el electrodo de trabajo. Vamos perturbando lo que está sucediendo en la interfase con ese sobrepotencial impuesto y vamos midiendo con el electrodo de referencia cómo se está moviendo esa situación de inicio en el equilibrio que estaba originalmente hacia un sistema más alejado del equilibrio, y lo podemos hacer con un electrodo de referencia. Entonces tenemos nuestra celda de investigación, un potenciostato, que es esta caja. Pueden encontrar en la parte comercial un montón de marcas de potenciostatos, pero también podemos hacer potenciostatos ahora con algunas interfaces o sistemas
de acceso abierto como Arduino. Y más adelante estaremos platicando de eso. Y luego se conecta con la computadora que tiene también ya paquetería que nos puede dar ya la información traducida de todo lo que está sucediendo en la celda electroquímica, porque todas estas son señales eléctricas. Lo que vamos a observar es una curva de polarización experimental, como ya la hemos estado discutiendo, en donde en el eje X tenemos el sobrepotencial y en el eje Y tenemos la densidad de corriente eléctrica, donde en la parte positiva estaremos observando el registro de la corriente de oxidación o anódica, y en la parte negativa estaremos viendo, registrando la corriente de reducción o catódica. Aquí tenemos dos experimentos distintos. El que está en línea continua es un sistema más eficiente que el que está en línea punteada, pero son dos experimentos en dos situaciones distintas. Por ejemplo, aquí estaríamos pensando en una disolución ácida. Tenemos nuestro sistema de 3 electrodos, el de trabajo, el contraelectrodo y el de referencia, y vamos a aplicar un potencial entre el electrodo de trabajo y el electrodo auxiliar o contraelectrodo que va a ir aumentando con respecto al tiempo, es decir, vamos a tener sobrepotenciales y los vamos a ir midiendo la corriente. Aquí en realidad esto dice voltímetro, pero puede ser galvanómetro, y nos va a dar información de lo que está sucediendo para esta reacción, que es la de el equilibrio del protón-hidrógeno. Entonces, lo podemos hacer para un electrodo de trabajo que es de platino, ¿verdad? Este es el primer experimento que vamos a hacer, y vamos a correr entonces la reacción polarizando el sistema hacia la oxidación, y podemos registrar esta curva. También podemos hacer lo contrario, registrarlo hacia la reducción y registramos esta curva. Quiere decir que vamos, cada vez que aplicamos un sobrepotencial, cada vez que vamos moviendo el potencial, ¿sí?, se va registrando como resultado, la propiedad respuesta es corriente. Y entonces, al principio tendríamos, por ejemplo, el potencial termodinámico estándar, que para el hidrógeno es 0, y al mover hacia potenciales positivos, que serían potenciales anódicos, empezaríamos a registrar la corriente de oxidación, es decir, hacia la izquierda. Y conforme aumentáramos el sobrepotencial, la corriente de oxidación sería mayor, es decir, estaríamos produciendo más protones. Es decir, la corriente es proporcional directamente a la cantidad de protones que se están produciendo. En este caso, como vemos, son 2 moles de electrones por cada 2 moles de protón. Y esto me está dando información cinética directa del experimento que voy registrando desde el potenciostato hacia la computadora. El electrodo de platino tiene una señal que se ve distinta al otro electrodo, que ahora lo que tendríamos que hacer es sustituir el electrodo de trabajo por uno de mercurio, y podríamos entonces empezar a registrar para la oxidación, y veríamos que aumentando el sobrepotencial no se observa ninguna corriente. Estamos controlando el sobrepotencial, pero la corriente medida no tiene ningún valor hasta un punto en donde ya empieza a haber corriente de oxidación, y a un sobrepotencial mucho mayor que el que necesitamos haber impuesto para el platino, el mercurio empieza a dar una respuesta de corriente. Esto quiere decir que para la reacción de hidrógeno, el mercurio es muy poco eficiente, y pues no funciona como electrocatalizador. El electrodo no puede oxidar eficientemente al hidrógeno. Y de igual manera, si nos vamos hacia la reducción, vemos que sobre potenciales negativos impuestos cada vez mayores, pues no tenemos corriente hasta muy elevados valores, en donde, bueno, pues ya empezamos a ver una corriente que se observa, la propiedad respuesta es la corriente, y tenemos ya el proceso
de reducción importante a sobrepotenciales muy, muy negativos. Entonces podemos decir que el electrodo de mercurio está funcionando como un electrodo muy polarizable y muy poco eficiente para la reacción de hidrógeno. Este es un resultado experimental cinético para esta reacción. Y a partir de estos datos podemos empezar a hacer, por ejemplo, un estudio acerca de los mecanismos de reacción. Aquí se presenta uno que tenemos en la literatura muy conocido, que es el mecanismo Volmer-Tafel y Volmer-Jairovsky para la reducción de hidrógeno, en donde vamos viendo que al imponer la diferencia de potencial, pues están dando diferentes procesos. Estos experimentos de polarización nos van a dar información a partir de estos parámetros cinéticos, como ya hemos visto, la densidad de corriente de intercambio, el sobrepotencial y ahora, muy importante, la naturaleza del electrodo, que puede funcionar como un catalizador, porque para la misma reacción, un electrodo puede hacer que una reacción se haga más eficiente o rápida, que tenga una densidad de corriente de intercambio muy alta, con un bajo sobrepotencial impuesto, o para otro electrodo, por ejemplo el mercurio, tendríamos que aplicar un sobrepotencial muy alto y la densidad de corriente de intercambio sería muy pequeñita, sería muy lento. Y por otro lado, esta es una voltamperometría cíclica para un sistema reversible, que es el caso del ferro-ferricianuro de potasio, y se ven estos diagramas que conocemos en electroquímica como patitos, porque tienen la forma del pato, pero en realidad, bueno, pues es un diagrama en donde si nosotros empezamos a hacer el experimento desde aquí, empezamos a aplicar un sobrepotencial, la corriente empieza a aumentar, llega a un punto en donde es máxima, esta corriente máxima es la corriente límite, que está asociada a la concentración máxima del analito. En este caso, esta sería la parte de lo que vamos a llamar corriente cinética o la parte cinética del experimento, y acá empieza a disminuir, aunque nosotros sigamos aumentando el sobrepotencial, la corriente baja, porque cambia el control cinético a un control difusional. Ahora lo que está sucediendo es que ya no es la transferencia de carga la que estaba controlando el proceso cinético, es la transferencia de carga en la interfase. Y a partir de este punto, lo que está controlando el proceso de la reacción, los procesos de velocidad de reacción, es la llegada del reactivo a la interfase, y por eso es un control difusional. Y entonces esto es para la oxidación, y para la reducción tenemos también otro aumento exponencial, como lo habíamos visto para el caso teórico con una simulación de Bottler-Volmer. Aquí vemos cómo se ve experimentalmente. Y esta es la parte cinética, en donde puede ajustar el modelo a este paso determinante que ya hemos dicho es la transferencia de carga. Y entonces decimos que es la parte cinética de la curva. Llegamos a la corriente límite, que es correspondiente a la concentración del analito. Y a partir de este punto hacia sobrepotenciales más negativos, que siguen siendo sobrepotenciales catódicos, la corriente disminuye, porque el control de la reacción ya no es un control cinético, sino es un control de la difusión, de que llegue esta especie a la interfase y tome sus electrones. Entonces ya no es la transferencia de carga la que está imponiendo la velocidad, sino el que se mueva el ion hacia la interfase, y llegamos a un punto en donde ya dejamos de imponer sobrepotencial. Y nos regresamos y llegamos al punto de inicio. Y como vemos, la relación de picos de la corriente de oxidación y de la corriente de reducción es proporcional, y por eso decimos que este es un sistema reversible.
Por otro lado, cuando tenemos un sistema, por ejemplo, en donde solo se puede ver un pico y por más que regresamos hacia potenciales negativos no se puede ver nada más, entonces quiere decir que nos encontramos con un sistema irreversible. Y desde el punto de vista gráfico, nada más de la curva de polarización o del voltamperograma, ya nos damos cuenta de que este sistema es irreversible. O podemos encontrar sistemas mucho más complejos como este, en donde en vez de solo un proceso tenemos dos. Empezamos con la oxidación, llegamos a un pico, nos regresamos, vemos la reducción de un solo proceso. Este sería del paso de vanadio 4 a vanadio 5 y de vanadio 5 a vanadio 4. Pero si nos vamos hacia potenciales más negativos, nos vamos a ir de vanadio 4 a vanadio 2 y si nos vamos hacia procesos positivos, entonces vamos de vanadio 2 a vanadio 3. Aquí está muy interesante cómo podemos ver diferentes pasos de la reacción de vanadio en donde podemos encontrar que a diferentes energías o sobrepotenciales vamos a producir reacciones de oxidación de vanadio, ¿verdad? Este sería el primer equilibrio y este sería el segundo equilibrio del vanadio. Muy bien, más adelante estaré entonces platicando acerca de cómo se hace un experimento con un ejemplo. Hasta luego.